Un ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos lo que pensamos. Y lo que pensamos no en el consciente, sino lo que pensamos, lo que tenemos guardado en el inconsciente. Dice la palabra en Proverbios que así como es el pensamiento de uno, así uno es. O sea, según como tú piensas. Si yo te pregunto cuál es tu creencia, pues tú me vas a dar una, una cátedra de lo que tú crees. Así también el ateo te va a dar una cátedra el por qué no cree en Dios. Y así los que creen en otras cosas. Entonces, porque ya son cosas que están establecidas y organizadas ahí. Entonces, esos son malezas que se fueron instalando en nuestra vida. ¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay gente rica en este mundo? Todo depende de tu forma de pensar, de tus conceptos que tienes ahí establecidos. Si tú hablas con una persona pobre y tú le preguntas, ¿cómo ves tú el mundo? ¿Cómo ves tú a la gente millonaria? Entonces te va a decir, los millonarios son unas personas opresoras, humilladoras, son unas personas malas, solamente piensan en el dinero y comienza a hablar mal de los ricos porque eso se lo inculcaron desde niño y tú no te diste cuenta. O sea, tú escuchaste eso y tú no te diste cuenta. Y eso se instaló en tu mente y se estableció en el inconsciente y lo hiciste parte de ti y no te diste cuenta. Así también, como hay conceptos de riqueza y de pobreza que se van entrando, así también está el concepto con respecto a las demás personas, hacia la raza negra, hacia los homosexuales, hacia las mujeres, todos los conceptos que tú tienes, esos conceptos hacia los cristianos, hacia los testigos de Jehová, hacia los musulmanes, ¿qué piensas tú de los judíos? Todas esas cosas fueron inculcadas desde tu nacimiento, fueron inculcadas y establecidas. El inconsciente es el chip de la computadora de tu vida y que puede estar con un software errado. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? En la mente, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es comenzar a arrancar lo que llama la palabra que tenemos nosotros que reprogramar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro entendimiento. Dice que tenemos que restaurar el entendimiento. Eso es guerra espiritual. Dice la palabra que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores. Y también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para deshacer argumentos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Tú te pones a hablar conmigo y tú vas a guerrear conmigo. Y esa guerra es de argumentos. Tú tienes unos argumentos contrarios a los míos y nos ponemos a contender argumentos. Es lo que tú tienes establecido allí. Entonces, la guerra espiritual es deshacer esos argumentos erróneos y establecer los correctos en nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo llama coger nuestra mente y restaurarla, el entendimiento y restaurarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a irnos con un concepto de pobreza. No más, por decir algo. La persona pobre no es pobre porque le tocó. Es pobre porque su mente está programada a la pobreza. La gente que está perdida en la droga está programada para ese estado. ¿Cómo así? Por ejemplo, desde niño le dicen a uno unas cositas que uno cree como que no son muy importantes y le dicen a uno, necesito que estudies para que tengas un buen empleo.
Y eso se lo inculcan a uno aquí en la mente. Tienes que estudiar para que tengas un buen empleo. Tienes que estudiar para que tengas un buen empleo. En pocas palabras, mis padres me están programando para ser un empleado. O sea, yo estoy estudiando para formarme como un empleado y ser el resto de mi vida un empleado. Y ser un empleado es vivir de un salario que generalmente no alcanza para nada. Entonces, pero eso me lo programaron y yo no me di cuenta en qué momento. Me lo instalaron ahí en mi mente. Entonces, mi mente me está llevando a la pobreza y yo no me estoy dando cuenta. Y resulta que yo también se lo estoy enseñando a mis hijos. Y les estoy diciendo, la herencia que yo les dejo es el estudio. Yo me voy a morir, pero les dejo una herencia. Y es el estudio para que usted se defienda, para que usted tenga un empleo, para que usted... Entonces, eso lo vamos repitiendo como loro y no sabemos ni por qué lo repetimos. Y estamos cogiendo la mente y la estamos dañando, la estamos metiéndole basura. Y llega uno a un momento en que uno dice, yo necesito cambiar esta forma de pensar porque si no la cambio, voy al abismo, o sea, voy al despeñadero, si no cambio esta forma de pensar. Entonces, es ahí donde entra la guerra espiritual. La guerra espiritual es desarmar argumentos erróneos que hay en nosotros y establecer argumentos correctos, argumentos bien ubicados. Lo mismo que los temores, lo mismo que los traumas. Todos los traumas que nos han pasado, esos están ahí instalados y no sabemos por qué. A nosotros nos da miedo X cosa, porque tenemos temor a X cosa, porque ciertas situaciones le huimos y no sabemos que todo eso está instalado allí y tenemos que coger esa mente y irla sanando, liberando de todo eso. Y eso es lo que es guerra espiritual. O sea, la gente nada más habla de sanidad interior y cuando habla de sanidad interior nada más habla de las emociones, del perdón. Y la sanidad interior incluye la mente. La mente tiene que ser sanada, tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada para que nosotros podamos ver la vida de otra manera, porque según como nosotros pensemos, así vamos a ver la vida. Claro. Pastor, ¿qué importancia tiene la mente en la toma de decisiones? Se me ocurre pensar en este momento, la mente, ¿qué lugar ocupa en cuanto a las decisiones? ¿Es la primera? ¿Es la más importante? ¿Más o menos o no? Me parece interesante tocar ese tema, Pastor. La mente es la parte principal en todos los movimientos del ser humano. O sea, tú primero piensas, cuadras un concepto, cuadras una idea, y entonces después la pones en acción a través de la voluntad. ¿Ya? Activas la acción, pero primero está el pensamiento, primero está el concepto, el argumento, primero la idea, y después está la acción. Los sentimientos lo que hacen es darle fuerza a lo que tú vas a hacer. O sea, entre más amor le pones a las cosas, con más ganas y con más fuerza lo haces. Entre más entusiasmo tiene, pues con más fuerza hacen las cosas. Entonces, los sentimientos son los que le ponen la gasolina al motor. Son los que le dan el acelerador. Son los que le dan la potencia. Los sentimientos. Pero los pensamientos, la mente, es la que le da la dirección hacia dónde vas a ir. ¿Ya? Y la voluntad es el encendedor que dice, ya, sale. Salimos para allá. Claro. O nos quedamos. Te comparto lo siguiente porque, pues, somos personas analíticas. Yo estoy viendo constantemente revistas, periódicos, estoy metido en el internet analizando, buscando para poder compartir esta clase de temas con nuestros amigos de la redcristiana.com, contigo, con los pastores que vienen y aportan tanto. Entonces, en medio de todas esas búsquedas, de todas esas curiosidades, si se quiere, un día escuché a el famosísimo, lamentablemente, Popeye, ese que fue sicario de Pablo Escobar y que se hizo tan popular. El tipo muchas veces hablaba de Dios, muchas veces hablaba de muchas cosas que
obviamente lo ponen a uno a pensar y a investigar un poquito más allá. Pero dentro de todas esas cosas que este hombre dijo, un día me llamó mucho la atención algo en particular que dijo. Yo estoy así y he superado todo esto y llevo 23 años aquí superando a cualquier cantidad de gente que ya murió, que ya los mataron, que todo eso, porque el periodista le preguntaba en una de esas entrevistas cómo ha hecho para superar todo eso y seguir adelante cuando estaba aún vivo, el famoso Popeye. Y el tipo dijo, es que tengo una mente poderosa. Eso a mí me llamó la atención. El tipo decía o argumentaba que podía estar así y que había superado una cantidad de cosas tan complejas, tan difíciles, porque tenía una mente poderosa y que eso lo hacía diferente con los demás. Y obviamente me pregunté, ¿se puede tener una mente poderosa? Me imagino que sí, pero ¿cómo hacer para direccionarla hacia el lado correcto, pastor? En este caso que estamos hablando de la mente. Yo creo que la mente es poderosa, o sea, es poderosa en todos los seres humanos. Que la activen o activen ese poder hacia lo malo o lo activen hacia lo bueno, ese es el problema de cada quien. ¿De dónde ¿Para sale qué? eso? ¿En dónde está la diferencia entre el bien y el mal con respecto a la mente? ¿De dónde surge el bien y el mal en la mente? Es que los conceptos que tú aprendas influyen mucho. Los conceptos, los argumentos que escuchas. Él es una persona pues que estuvo rodeada, ¿no? Uh-huh. De matones, de gente que no le importaba matar a otro, que la ley del más fuerte. Ese era el grupo que él se rodeaba. Ese era el grupo que él se rodeaba. Esos eran los conceptos que él escuchaba, que cada quien tenía que sobrevivir, que no tenían que dejarse del otro. Y creó unas lógicas en su vida, o sea, las lógicas de él en su vida. Pero eso fue formado a todo lo que él escuchaba y veía. Entonces, depende de cómo nosotros estemos rodeados, así los conceptos se van a estar creando en nuestra vida. Es como cuando uno le van enseñando el bien de ser correcto, de ser respetuoso, de ser obediente, de ser sujeto, de no hacerle daño a nadie, y eso se lo van inculcando y eso se va creando en la mente como un fuerte, ¿ya? Como un fuerte que es la honestidad y el respeto. Pero eso tiene que ver mucho, mucho con lo que nos rodea. Mucho, mucho, mucho. Pero la mente es poderosa porque la mente crea unos conceptos que se vuelven una fortaleza, le llama la palabra, una fortaleza.